Hola mis grandes viajeros del turismo y de la cultura. Te saluda tu servidora intercultural de RCM Turismo y Cultura. Y bien, seguimos en Sudamérica, seguimos en Perú, específicamente en el departamento de Ica, para hacer turismo de aventura en la Huacachina, un espectacular y maravilloso oasis en medio del desierto, sobre estas famosísimas dunas de Ica. Y también haremos turismo enológico, adentrándonos a hacer la famosa ruta del pisco. Así que sin más, acompáñame a ver este video. Ahora nos toca el tour hacia las Brujas de Cachiche, y en cuanto a la distancia desde la Huacachina como punto de referencia hasta las Brujas de Cachiche, te toma entre 7 a 15 minutos aproximadamente. Oficialmente llamada Santa Rosa de Cachiche, comúnmente conocida como las Brujas de Cachiche. Esta localidad es conocida por sus brujas, que desde siglos pasados curaban toda clase de males y daños, lugar donde se practicaba abiertamente la hechicería. Este pueblo debe gran parte de su fama actual a la Inquisición española de la época virreinal. Durante la Inquisición, varias mujeres acusadas de ser brujas fueron perseguidas por sus creencias paganas en Europa. Algunas de estas mujeres escaparon a Lima. Sin embargo, se encontraron inseguras incluso allí, en donde se desarrollaron y expandieron. Luego, las mujeres se trasladaron más al sur, hacia este valle de Ica, y se establecieron en este pueblo de Cachiche. En la década de 1980, el renovado interés por el Perú por la medicina alternativa hizo que este pueblo volviera a ser olvidado en este aspecto. Está rodeado de palmeras datileras y viejos guarangos que le dan un ambiente gótico y algo siniestro. En finales del 2018, la Municipalidad de Ica inauguró el parque temático con el monumento alusiva a la bruja y la palmera de 7 cabezas, ubicada sobre un tronco de guarango. Sobre su leyenda de la bruja de Cachiche, te lo dejo en la descripción del video. Y nos encontramos por aquí en la Huacachina, un oasis en medio del desierto costero del Pacífico, considerado uno de los más vistosos y bellos lugares del litoral o costa peruana. Desde la plaza de Ica hasta este lugar te toma entre 5 a 8 minutos aproximadamente. Y lo primero que tenemos que saber es qué es un oasis según la RAE. Es un sitio de reposo, de descanso, refugio, alivio, respiro, remanso, con vegetación y a veces con manantiales, que se encuentra aislado en los desiertos arenosos de África y Asia. Y en este caso, en el desierto del Perú, en el desierto de Ica. ¿Y qué significa la Huacachina? El nombre de Huacachina etimológicamente está relacionado con la palabra quechua huacay o huacac, que significa llorar, y la expresión china, que significa mujer, es decir, mujer que llora o mujer que hace llorar. Y esto es debido al misterio que encierra su leyenda y que lo puedes leer en la descripción de este video. Este hermosísimo espejo de agua tiene una extensión de 100 metros de largo por 60 metros de ancho aproximadamente. ¿Cuál es el origen de la Huacachina o cómo se ha formado? Estudios determinaron que su procedencia es debido al afloramiento de aguas o corrientes sulfurosas subterráneas de aguas de color verde del acuífero de Ica, que al encontrarse a mayor elevación es quien provee de agua esta laguna de la Huacachina, y alrededor de ella hay una abundante vegetación compuesta de palmeras y la especie de algarrobo conocida como guarangos y tamarindos, la que sirve para el descanso de las aves voladoras que pasan por esta región. Se dice que antiguamente los iqueños acudían a darse baños en estas aguas de la laguna de la Huacachina en procura de sus beneficios y grandes propiedades curativas. El lugar tiene un encanto especial, ya que se puede recorrer su hermoso añejo malecón, disfrutar de la rica gastronomía regional y tomar un paseo en botes a pedales, como me puedes ver.
Este es otro atractivo turístico alrededor de la Huacachina, donde podrás hacer turismo de aventura o actividades al aire libre, como es el sandboarding, en estos buggies, carros areneros o tubulares, sobre las famosas e impresionantes dunas del desierto de Ica, ya que sus arenas son de hasta 250 metros de riesgo vertical aproximadamente, ideales para surfearlas a toda velocidad, con mucha energía, con mucha adrenalina y diversión. Por aquí iniciamos con el turismo enológico, adentrándonos a hacer la famosa ruta del pisco, visitando la primera bodega vitivinícola, como lo es la bodega El Catador, que se encuentra ubicada en el distrito de Subtanjaya y que te toma entre 15 a 30 minutos aproximadamente de la Huacachina. El Catador, tradición que empezó en 1856 con más de 160 años de historia, con estructuras originales bien conservadas y en funcionamiento en los meses de vendimia, cuando los bisabuelos trasladaban las uvas en burro desde las haciendas. El aire que se respira en este majestuoso lugar es sin duda la uva, que es la protagonista de esta región sureña. Ahora expliquemos sobre nuestra bebida bandera del pisco. Por ejemplo, iniciemos el proceso con la materia prima de la fruta de la uva. Al procesarla, su fermentación daría como resultado el vino. Y al destilar el vino tendríamos como resultado el brandy. Aquí tenemos dos tipos de bebidas alcohólicas, las fermentadas y las destiladas, o aguardiente o bebida espirituosa. El pisco es un estilo de brandy. Lo único que lo diferencia es que el pisco no tiene añejado. En cambio, el brandy sí lo tiene. Cuando tú veas una bebida espirituosa que sea transparente, significa que no se ha añejado. Pero si tiene un color acaramelado, significa que se oxidó por estar un tiempo en barritas de roble. El pisco se obtiene por destilación del zumo fermentado de uva. Por lo tanto, es un aguardiente. Para que un aguardiente de uva pueda llamarse pisco, debe cumplir con los siguientes requisitos, como son: 1. Debe de fabricarse a partir de cualquiera de estas especies de uvas, como quebranta, negra criolla, mollar, uvina, moscatel, Italia, albilla y torontel, y no de otras. 2. Debe de destilarse solo una vez. 3. No debe de añejarse. 4. Debe de producirse solo en los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. Si un aguardiente no cumple con estos requisitos, entonces no se puede llamar pisco. Por consiguiente, la bebida del pisco es 100% de origen Perú, porque cumplimos con los requisitos. Todos estos requerimientos están regulados por la denominación de origen a través de la norma técnica peruana, bebidas alcohólicas, pisco y requisitos. Así que visita el catador para conocer un poco más de la cultura etílica. Continuamos la famosa ruta del pisco visitando la segunda bodega vitivinícola, como lo es Takama, considerado el primer viñedo de Sudamérica, creado en la década de 1540 por el español Francisco de Caravantes, viticultor en el Valle de Ica, Perú. Takama, dedicada a la elaboración de vino y pisco, fue propiedad de los jesuitas durante la colonia y aún se conserva la casona y las viejas caballerizas de aquella época. Takama posee tecnología y asesoramiento de expertos franceses. Ha ganado numerosos premios en concursos internacionales. Los vinos Takama han sido calificados por reconocidos expertos como vinos de primera calidad mundial. Para ir ahí desde la Huacachina te toma entre 35 minutos
aproximadamente en La Tinguiña, camino a Atacama, y la duración de la visita te puede tomar entre 35 minutos a 1 hora aproximadamente. El tour te incluye el ingreso, visita guiada, degustación gratuita y el salud pisco peruano. Salud, porque tengamos todos un buen viaje. Que disfruten. Ambas tienen 13 grados de alcohol. Okay. Ahora, como tercer vino es semiseco. Tiene una espuma ligeramente, que es proceso natural de la fermentación de esta uva. Malbec 100%. 8.5 grados de alcohol. ¿Okay? Este patrón va a evitar de que estas plantas no se infecten con la enfermedad de la filoxera. La filoxera pues es un insecto pequeño que ataca a la savia de sus raíces y no las deja desarrollar. ¿Okay? Solo en el caso de estas. En el caso de las criollas no necesitan. Estas plantas van a permanecer aquí por 1 año. Luego las van a trasladar a los campos. En los campos, la primera cosecha de estas no las van a utilizar para elaborar vinos ni whiskies, porque no van a dar una buena calidad de estas, solo la primera cosecha. El periodo de cosecha es de diciembre a fines de marzo, una sola vez al año naturalmente. Y si el contenido de este video ha sido de suma utilidad para ti, te pido que le pongas un me gusta, que te suscribas a mi canal de YouTube, que actives la campana de notificaciones para que así estés saltando a cuando te llegue un nuevo video. Me despido, un beso, muchas bendiciones. Chao, chao.